con una canción de alabanza a Jehová, que en esta ocasión va a ser la número 14, y después el hermano Juan Ignacio Reyo nos representará en la primera oración. Bien, pues ya estamos dispuestos para disfrutar de una nueva reunión Videministerio, pero no es una reunión corriente porque, como sabéis, es la primera del año 2018 y, por lo tanto, hay novedades que se han incorporado a la reunión. Va a ser muy interesante, puesto que ya que no tenemos la Biblia de estudio, que solamente está en inglés, entonces el esclavo ha hecho provisión para que tengamos las referencias con las notas y también los multimedia que se van a presentar. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a ver hoy en esta reunión? Bueno, en Tesoros de la Biblia, con el tema El reino de los cielos se ha acercado, pues yo lo primero que vamos a hacer será ver un vídeo sobre Mateo. Luego también tendremos en el primer discurso las referencias, también multimedia, hablaremos acerca de la vestimenta de Juan el Bautista, etcétera. Busquemos perlas escondidas y entonces se contestará una pregunta. ¿Por qué razón habrá incluido Mateo a 5 mujeres en una genealogía de Jesús compuesta en su mayoría por hombres? Si habéis mirado un poco las notas de estudio, veréis que Tamar nos da un poco una pista, ¿no?, del por qué. Quizá otra cosa será la lectura de la Biblia y Seamos Mejores Maestros. También ha habido cambios aquí, como sabéis, en Seamos Mejores Maestros. La primera conversación va a ser un vídeo. Durante las próximas semanas se van a ir poniendo vídeos para visita, revisita, etc. Hoy será vídeo de la primera conversación. Luego tendremos la primera revisita y el curso bíblico. Va a ser muy interesante ver todas estas novedades. En nuestra vida cristiana tendremos la oportunidad de ver el informe de servicio anual. Va a ser un análisis de este informe anual para saber los logros que hemos tenido durante este año pasado de servicio y también unas entrevistas que serán también muy interesantes y una carta que se leerá. Pues muy bien, estamos ya deseosos, ¿verdad?, de poder disfrutar de esta nueva reunión con un nuevo formato y nuevas novedades, por decirlo de así, de alguna manera. Y ahora, pues, el Tesoros de la Biblia, con el tema El reino de los cielos se ha acercado, lo va a presentar el hermano Pedro Luis Rodríguez. Pues
Como ha introducido muy bien nuestro hermano Montemayor, comenzamos las escrituras griegas, muy interesantes, ¿verdad? Para ello, comenzamos con el Evangelio de Mateo y vamos a ver el vídeo introductorio. Información sobre el libro de Mateo. Mateo era recaudador de impuestos en Capernaum cuando Jesús lo invitó a ser su discípulo. Más tarde, después de la Pascua del año 31, llegó a ser uno de los 12 apóstoles. Mateo estuvo con Jesús gran parte de los 3 años y medio que duró su ministerio. Alrededor del año 41, escribió el primer relato sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. Con el tiempo, los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan llegaron a conocerse como los 4 evangelios. El relato de Mateo abarca desde el año 2 antes de nuestra era hasta el año 33. Empieza con sucesos que ocurrieron justo antes del nacimiento de Jesús y termina con el mandato: vayan y hagan discípulos. ¿Lo sabía? Aunque este evangelio es el primer libro de las escrituras griegas cristianas, hay pruebas de que originalmente Mateo lo escribió en hebreo, y al parecer, tiempo después, él mismo lo tradujo al griego. El libro tiene 28 capítulos. Los 18 primeros presentan la información por temas y se centran en las enseñanzas de algunos discursos de Jesús. Pero a partir del capítulo 19, Mateo dirige su atención a los últimos días del ministerio de Jesús y por lo general narra los acontecimientos en orden cronológico. Casi un 40% de los sucesos y detalles que relata Mateo no se mencionan en ninguno de los otros 3 evangelios. El libro comienza con una línea genealógica de Jesús que va desde Abraham hasta José, su padre adoptivo, demostrando así que Jesús es el heredero legítimo del rey David. También incluye un relato detallado del Sermón del Monte. Además, contiene muchas parábolas de Jesús, como la del trigo y la mala hierba, la de la perla de gran valor y la de la red barredera. El relato de Mateo deja muy claro que el tema central del mensaje de Jesús fue el reino de los cielos. Para ayudar a los lectores a darse cuenta de que Jesús era el Mesías prometido, el libro incluye muchas citas directas de las escrituras hebreas y numerosas referencias a ellas. Con razón se ha dicho que el relato de Mateo es un puente entre las escrituras hebreas y las griegas. Cuando estudie el libro de Mateo, fíjese en cómo demuestra que Jesús es el heredero legítimo del trono de David, en cómo destaca las enseñanzas de Cristo y en la gran importancia que da al reino de Dios. Y como muy bien ha dicho el vídeo introductorio sobre Mateo, que a lo largo de estas semanas vamos a ir analizando más en cuanto a sus tesoros bíblicos y también descubriendo perlas que contiene, hace referencia a la importancia que tiene el reino de Dios para todos nosotros. Lo era importante en aquel entonces y lo es más ahora, en nuestros tiempos, cuando está bien establecido. Por eso Jehová preparó a varios personajes bíblicos que son muy interesantes que analicemos porque nos sirven de ejemplo para nuestros días, nuestra conducta, nuestro servicio y también aprovechar el tiempo que como ellos tuvieron favorable mientras podían hacerlo. Fijaros, del personaje que vamos a hablar a continuación es el de Juan el Bautista. Vamos a dirigirnos a Mateo 11, 9 al 11. Mateo 11, 9 al 11, y palabras del propio Cristo respecto o haciendo referencia a Juan el Bautista. Ahí dice: verdaderamente pues, ¿por qué salieron? ¿A ver un profeta? Sí, les digo, y mucho más que profeta. Este es aquel acerca de quien está escrito: mira, yo mismo envío a mi mensajero delante de tu rostro, que preparará tu camino delante de ti. En verdad les digo, entre los nacidos de mujer no ha sido levantado uno mayor que Juan el Bautista, mas el que sea de los menores en el reino de los cielos es mayor que él. Nos hace referencia a Juan el Bautista, palabras de Cristo, como algunos podían identificarle como profeta por la labor que él estaba desempeñando. Y es que Juan fue precursor de la labor que iba a continuar Cristo. Él tenía la labor como de ir despejando el terreno.
incluso allanándolo. 700 años antes, el profeta Isaías ya profetizó cuál sería su privilegio. Fijaros, vamos a dirigirnos a Mateo 3:3. Mateo capítulo 3, versículo 3. Dice, de hecho, es aquel de quien se habló por medio de Isaías el profeta, con estas palabras. Escuchen, alguien clama en el desierto. Preparen el camino de Jehová. Hagan rectas las veredas de él. Y este era el privilegio que tenía Juan el Bautista, preparar el terreno para el Cristo venidero. Y es que Juan el Bautista era alguien especial para Jehová. Su nacimiento ya de por sí fue un milagro. Al igual que Isaac, nació de padres muy mayores, lo cual se evidenció que eran escogidos por parte de Jehová. También fue comparado a muchos profetas, porque su manera de servir aquí en la tierra también se podía comparar. Por ejemplo, con Samuel. Él ya desde antes de su nacimiento sabía cuál iba a ser el trabajo que tenía aquí en la tierra. Y también se comparó con Elías por su mensaje, ya que tendría la misma manera de hacerlo, con vigor y espíritu, fuerte de espíritu al darlo. ¿Y qué mensaje era el que tenía Juan el Bautista? Pues vamos a dirigirnos al versículo 2 del capítulo 3 de Mateo. Dice, y decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje que tenía era claro, era establecer o dar publicidad a que el reino estaba ya delante de ellos. ¿De qué debían arrepentirse los judíos, como dice el versículo 2? Pues es cierto que los judíos entendían que adorar a Jehová era como lo estaban haciendo. De hecho, ellos habían recibido el pacto de la ley tiempo antes, por medio del Mesías, así que eran el pueblo escogido. Y también tenían entre ellos, como centro de adoración, el propio templo de Jehová. Así era evidente que contaban con el respaldo del propio Jehová. Pero esto era así. Ellos estaban convencidos de estar sirviendo al Dios verdadero. Pero cuando oyeron el mensaje que Juan el Bautista estaba dando en aquel entonces, se dieron cuenta de que su forma de adorar a Jehová no era la que Dios aceptaba. Por eso le decía, arrepiéntanse. ¿De qué tenían que arrepentirse? Pues culturas, filosofías, tradiciones habían adulterado su forma de adoración. Recordar que en los tiempos que estamos hablando ya se hablaba griego, había muchas culturas, mitologías, etcétera, que también cambiaban la forma de adoración pura. Y es una vez más por la misericordia que tiene Jehová hacia su pueblo que muestra interés en que se reconcilie el pueblo escogido con él mismo. ¿Por medio de qué? Por medio del arrepentimiento y el bautismo. Cosa que cambiaba, porque hasta aquel entonces el arrepentimiento era básicamente el mismo que podían demostrar, pero la manera de demostrarlo cambia, porque hasta ese entonces se llevaban sacrificios y ahora tenían que mostrarlo mediante bautismo, como veremos. Por eso cuando los judíos de corazón puro, que lo sabía en esos tiempos difíciles, oyeron lo que implicaba el mensaje de Juan el Bautista, actuaron en consecuencia. ¿Qué es lo que hicieron? Vamos a ver los párrafos versículos 5 y 6 del capítulo 3. Y ahí dice, entonces Jerusalén y toda Judea y toda la comarca del Jordán salían a donde él, hablando de Juan el Bautista, y eran bautizados por él en el río Jordán, y confesaban abiertamente sus pecados. Así, nosotros, al igual que aquellos judíos, tenemos el conocimiento, más que suficiente, para saber lo que el reino de Dios depara para cada uno de nosotros. Y más si cabe que el reino está establecido. Sabemos que las profecías bíblicas se han cumplido y sabemos que desde 1914 el reino de Dios está entre nosotros. ¿Cómo debe afectar este hecho, este conocimiento a nuestras vidas? Debemos poner el reino en primer lugar en nuestras vidas. Siempre se nos anima a ello, ¿verdad? Al igual que al pueblo de Israel se les animaba a reconducir sus vidas. Ahora es el tiempo que debemos hacerlo. Hemos mencionado antes que a Juan el Bautista le identificaban como profeta.
¿Por qué? No solamente por lo que él predicaba, sino también por su apariencia, vestimenta, estilo de vida sencilla. Se veía que tenía una vida dedicada plenamente a Jehová. Y eso es lo que debería identificarnos a cada uno de nosotros en este tiempo del fin. Su vestimenta, como se ve en la imagen, era humilde y sencilla. Se habla que simplemente era un cubierto de piel de camello con un cinturón de cuero. Esto le permitía que, en vez de preocuparse por las cosas materiales, le diera más tiempo al servicio a Jehová, que para eso él había nacido y se había dedicado. Al igual que también su dieta, que como sabemos consistía en miel silvestre y también langostas, insectiles, como vemos aquí también en la imagen. Así también, aunque básica, era una alimentación nutritiva, que era lo suficiente para seguir siendo fiel en su servicio a Jehová. Ambas cosas nos recuerdan el consejo que siempre tenemos que tener como cristianos en nuestra mente, de poner en primer lugar el reino y todas las demás cosas nos serían añadidas. Y es que, como sabemos, Jehová siempre va a cubrir todas nuestras necesidades. Aunque Jehová no nos va a poner la comida en la boca, siempre va a bendecir nuestros esfuerzos por conseguir estas necesidades básicas. Si ponemos los asuntos espirituales en primer lugar, será así. ¿Ocupa el reino el primer lugar en nuestra vida? Lo demostramos al actuar como Juan el Bautista, llevando una vida sencilla y siguiendo tras las metas espirituales. Podríamos preguntar, ¿podría mudarme donde hay más necesidad? ¿Podríamos ser precursores o aumentar nuestra actividad? ¿Podríamos solicitar la escuela de evangelizadores del reino? ¿Podríamos ser voluntarios externos o remotos en Betel? ¿Cómo podríamos simplificar nuestra vida? Una pregunta que deberíamos hacernos: ¿qué meta podría alcanzar si simplifico mi vida? El dar respuesta a estas preguntas significará que estamos dando atención a los intereses del reino. Muchas gracias, hermano Rodríguez, por esta excelente presentación. Has abarcado todos los detalles que nos interesaban con respecto al reino de Dios y también en cuanto a la apariencia de Juan el Bautista y lo que representa para nosotros, dando atención a las cosas espirituales. Ahora, la siguiente sección, Busquemos perlas escondidas, corren a cargo del hermano Juan Aguilar. Muy bien, pues vamos a ver las perlas que hemos encontrado en esta semana, en estos 3 primeros capítulos del libro de Mateo. Para ello comenzamos con una que nos muestra nuestra guía de actividades. Mateo 1:3. ¿Quién quiere leer este texto? Hermana Silvia. Judá llegó a ser padre de Pérez y de Zera mediante Tamar. Pérez llegó a ser padre de Hezrón. Hezrón llegó a ser padre de Ram. Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué razón habría incluido Mateo a 5 mujeres en una genealogía de Jesús compuesta en su mayoría por hombres? Hermana Paloma. Pues porque todas estas mujeres llegaron a ser antepasadas de Jesús por alguna circunstancia que tenía que ver con esto. Poco común. Muy bien. Seguimos con Mateo 3 y versículo 11. ¿Quién quiere leerlo? Hermana Estrella. Yo, por mi parte, los bautizo con agua a causa de su arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de quitarle las sandalias. Ese los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Muy bien, gracias. ¿Por qué sabemos que el bautismo implica una inmersión completa? Hermano Sergio. Porque lo que significa el propio término ya lo indica, significa sumergir o hundir, ¿no? Y también hay relatos en la Biblia que nos indican que debía haber una inmersión completa. Por ejemplo, en Juan se dice que Juan estaba bautizando en el Jordán porque allí había una gran cantidad de agua. O cuando Felipe bautizó al eunuco, dice el relato de Hechos que ambos bajaron al agua. Muy bien, bien explicado. Hermano Iván. Sí, además el hecho de que tienes que oír la palabra, abrazarla de buena gana
y arrepentirte, que son los actos que preceden el bautismo, requiere que la persona que vaya a tomar esta decisión solemne pues tiene que haber hecho estos actos previos. Por lo tanto, podemos sacar que el bautismo no es para infantes, sino que tiene que ser personas que tengan una edad mínima, para suficiente edad como para poder oír, creer y poder tomar esta decisión. Así es. Hermana Carolina. Sí, también en la nota de estudio que se nos cita aquí, de la Biblia con referencias, se nos da un dato muy interesante, y es que cuando las escrituras hebreas se tradujeron al griego en la Septuaginta, la palabra que se utilizó para 2 de Reyes 5:14, en donde se dice que Naamán se sumergió 7 veces, es la misma palabra que se utiliza en las escrituras griegas para bautizar, lo que implica también que era una inmersión completa y no solamente salpicada. Muy bien, gracias por ese detalle. Hermana Julia. De tal manera que algunas versiones de la Biblia, en vez de decir Juan el Bautista, le llaman el sumergidor o el inmersor. O sea, mostrando que esto que estamos citando es como se entiende bien. Muy bien, muchas gracias. ¿Y qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? Hermano Sergio. Jehová quiere que tanto los esposos como los novios pues seamos pues justos con su cónyuge, y por eso eligió a José, ¿no? Que dice que el versículo 19 del capítulo 1 que no quería hacer un espectáculo cuando se enteró de que María estaba embarazada, y por eso quería divorciarse de ella secretamente. Josué tuvo en cuenta los sentimientos de María y es un ejemplo para todos los esposos cristianos. Muy bien. Hermana Sonia. En el capítulo 2, a partir del 7, vemos cómo Jehová intervino para que los astrólogos no dieran un informe a Herodes acerca de Jesús. Y de esto aprendemos que Jehová hace lo que sea necesario para que se cumpla su propósito, y que, por lo tanto, las promesas que estamos esperando ahora no va a haber nada que las frustre. Jehová intervendrá o hará lo que haga falta para cumplirlas. Claro que sí. Hermana Saray. El ejemplo de José también nos enseña mucho a los padres, porque él no en ningún momento titubeó, sino que no se lo pensó, dejó su trabajo, sacrificó su comodidad para proteger a fin su familia. Por lo tanto, es un ejemplo para nosotros los padres, puesto que encima tenemos que criar a nuestros hijos en un mundo en el que seguramente pues sufran influencias que pueden romper su relación con Jehová. Por lo tanto, si seguimos el ejemplo de José, seremos dignos de encomio. Muy bien, muchas gracias. Hermana de Salvanés. En Mateo 3:10 al 12 nos dice que Jehová recompensará a sus siervos fieles y que las personas que no hayan hecho caso a su palabra serán destruidas. Y esto nos enseña que Jehová es un Dios justo y recompensa a quienes le son leales. Muy bien, así es. Hermana Fanny. Y en Lucas 1, 31 y 35, en el que el ángel le dice cómo el poder del Altísimo cubriría con su sombra a María, ahí se muestra el poder protector de Jehová, porque gracias a que él usó su Espíritu Santo para proteger ese embrión, no se contaminó de la imperfección de María. Así que él evitó que se contaminara o que tuviera cualquier daño, ni un accidente, ni siquiera... dice la atalaya, un demonio malvado pudo hacer que esa criaturita sufriera daño, y Jehová lo siguió protegiendo durante el resto de su vida. Muy bien, buen detalle, gracias. Hermano Jaime. Sí, también hay que quede reflejada en el capítulo 1 la genealogía de Jesús, incluso a personas, como se ha mencionado también en los tesoros, mujeres que mostraron fidelidad aunque no fueran israelitas. Nos muestra varios aspectos de Jehová, ¿no? Primero, la exactitud en los registros para ver la genealogía de Jesús y la veracidad de estos, y también cómo tiene en cuenta los actos de reverencia hacia él, aunque sean personas que no sean israelitas. Eso es, gracias. ¿Y qué otras perlas espirituales habéis encontrado en la lectura? Hermano Ismael. En Mateo 3:16, cuando Jesús se bautizó, Jehová le dijo que este era el amado a quien he aprobado. Y Jehová y Jesús saben que es muy necesario felicitar a los demás y reconocer sus méritos. Muy bien. Hermano Pablo Salonés. Sí, próximamente la gente celebrará la festividad de los Reyes Magos. Vemos en el capítulo 2, versículos 1 al 11,
varias cosas en las que la tradición no coincide con el relato bíblico. Por ejemplo, que no eran reyes, eran astrólogos. Otro aspecto es que visitaron a Jesús en una casa, no en un pesebre. Por lo tanto, Jesús ya no era un recién nacido, probablemente tendría meses. Y lo tercero es que aunque la Biblia indica 3 tipos de regalos, no indica el número de visitantes ni su raza. Por lo tanto, no se puede confirmar que eran 3 ni qué raza tenían. Muy bien, buenos puntos. Hermana Victoria. En Mateo 3:16 la expresión "se abrieron los cielos" parece indicar que Jesús recuperó los recuerdos de su existencia prehumana. Muy bien. Y un último comentario breve, hermano, detrás de Pablo. En Mateo 3, versículo 8, vemos que Juan les estaba diciendo a los israelitas, pues produzcan fruto propio del arrepentimiento. Tuvieron que coger ese consejo. Igualmente, nosotros hoy en día, si por alguna razón se nos da algún consejo en la congregación, los ancianos o algún otro hermano maduro, haríamos bien en aceptarlo y ponerlo en práctica. Desde luego, esto beneficia a los israelitas y a nosotros también nos beneficiará. Muy bien, muchas gracias. Pues también te damos a ti muchas gracias, hermano Aguilar. Has destacado muy bien todas estas perlas escondidas, particularmente pues la inmersión y otros detalles que han sido de mucho interés. Invitamos a los que tenéis parte en la segunda sala, por favor, que acompañéis al hermano Pablo Alonso, y así de esta manera tendremos aquí preparado al hermano Marco de Lucas para la primera sala. Esperamos un poco a que los hermanos entren. Bien, pues ya tenemos aquí preparado a nuestro hermano Marco de Lucas, listo para leernos Mateo capítulo 1, versículos 1 a 17. El libro de la historia de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham llegó a ser padre de Isaac. Isaac llegó a ser padre de Jacob. Jacob llegó a ser padre de Judá y de sus hermanos. Judá llegó a ser padre de Pérez y de Zera mediante Tamar. Pérez llegó a ser padre de Hezrón. Hezrón llegó a ser padre de Ram. Ram llegó a ser padre de Aminadab. Aminadab llegó a ser padre de Nasón. Nasón llegó a ser padre de Salmón. Salmón llegó a ser padre de Boaz mediante Rahab. Boaz llegó a ser padre de Obed mediante Ruth. Obed llegó a ser padre de Jesé. Jesé llegó a ser padre de David el rey. David llegó a ser padre de Salomón mediante la esposa de Urías. Salomón llegó a ser padre de Rehoboam. Rehoboam llegó a ser padre de Abías. Abías llegó a ser padre de Asá. Asá llegó a ser padre de Jehoshafat. Jehoshafat llegó a ser padre de Jehoram. Jehoram llegó a ser padre de Uzías. Uzías llegó a ser padre de Jotán. Jotán llegó a ser padre de Acaz. Acaz llegó a ser padre de Ezequías. Ezequías llegó a ser padre de Manasés. Manasés llegó a ser padre de Amón. Amón llegó a ser padre de Josías. Josías llegó a ser padre de Jeconías y de sus hermanos al tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías llegó a ser padre de Sealtiel. Sealtiel llegó a ser padre de Zorobabel. Zorobabel llegó a ser padre de Abiud. Abiud llegó a ser padre de Eliakim. Eliakim llegó a ser padre de Azor. Azor llegó a ser padre de Sadoc. Sadoc llegó a ser padre de Akim. Akim llegó a ser padre de Eliud. Eliud llegó a ser padre de Eleazar. Eleazar llegó a ser padre de Matán. Matán llegó a ser padre de Jacob. Jacob llegó a ser padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, a quien se llama Cristo. Todas las generaciones, pues, desde Abraham hasta David, fueron 14 generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo, 14 generaciones. Muchas gracias, Marco. Precisamente tu lectura hoy era más bien una genealogía, una lectura.
con nombres. Si hubieses tenido lectura precisa o pronunciación, pues magnífico, ¿verdad? Habría sido. Pero tenías afecto y otros sentimientos. Y claro, uno se pregunta qué afecto y sentimientos puede uno manifestar leyendo una genealogía. Pero ha habido un detalle cuando has hablado acerca de María, que le has dado una inflexión a la voz de calidez, indicando la importancia de María en el papel o el desenvolvimiento de la genealogía de Jesús. Así que, claro, por supuesto, has hecho una lectura excelente con los nombres y la genealogía, pero al mismo tiempo te has esforzado también porque la lección 11, que está en la página 118 del libro Benefíciese, explica lo que es afecto y otros sentimientos. Dice, hablar de un modo que refleje los sentimientos y esté en consonancia con lo que se dice. O sea, no solamente una lectura con muchos sentimientos, sino que tiene que estar en armonía con lo que se está diciendo. Porque sin esos sentimientos no podemos llegar al corazón de los que nos escuchan. Dice, aunque hablemos de lo que sentimos, si no lo reflejamos en la forma de expresarnos, los que nos escuchen pueden dudar de nuestra sinceridad. Así que realmente, pues esto no ha sido tu caso, porque lo has hecho muy bien, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí esta parte. Ahora entramos en la sección Seamos mejores maestros, con la novedad que todos tenemos, ¿verdad? Que es el vídeo de la primera conversación. Y como es un vídeo y tenemos que analizarlo, pues lo que vamos a hacer es pedir a los hermanos de sonido que nos pongan el vídeo de la primera conversación. Hola, soy Carlos y él es mi amigo Alex. ¿Cómo se llama usted? Graciela. Mucho gusto, Graciela. Hoy estamos preguntando a los vecinos si creen que la Biblia sigue siendo un libro útil. ¿Usted qué opina? Yo creo que sí, pero quiero que sepan que yo ya tengo mi religión. Nos alegra mucho saber que es una persona religiosa. Seguro que este pensamiento bíblico le parecerá interesante. Está en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Alex, ¿nos lo podrías leer, por favor? Claro, dice, toda escritura es inspirada de Dios y provechosa para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas, para disciplinar en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente competente y esté completamente equipado para toda buena obra. Gracias. Mire cuánto puede ayudarnos la Biblia. Nos hace ser competentes y nos equipa muy bien para afrontar cualquier situación. Pero, aunque la Biblia habla de muchos asuntos, ¿sabía que tiene un tema o mensaje central? No lo sabía. ¿Qué le parece si vengo otro día con mi esposa y le mostramos con la Biblia cuál es ese mensaje? Ok. Bueno, muy interesante, ¿verdad? Pues ahora os toca a vosotros expresaros un poco. Como es breve la presentación y solo son 4 minutos, incluyendo el vídeo, pues agradeceremos vuestros comentarios precisos. ¿Qué os ha llamado la atención de la presentación misma, cuando se han presentado? ¿Qué es lo que han dicho? Hermana Esperanza. Pues en principio le ha dicho cómo se llama él, su compañero, y ya directamente le ha preguntado a la persona de una manera educada cómo se llama ella. Muy bien, ¿eh? La introducción. Ha hecho una pregunta, Patricia. Sí, pensaba que la Biblia seguía siendo útil hoy día. Muy bien. ¿Cómo absorbió la objeción que ella ya tenía su propia religión? Y digo absorbió porque no se confrontó, hermanos Albanés. Bueno, hábilmente estableció un terreno común y dijo que se alegraba de que fuera una persona religiosa y que seguramente pues le llamaría la atención un texto de la Biblia que le iba a leer. Muy bien. Le leyó 2 Timoteo, que es el texto que muestra lo que la Biblia dice, cómo puede equiparnos para toda buena obra, etc. Pero luego ya pasó a un aspecto acerca de qué mensaje destacó. Teresa. Le preguntó si sabía que la Biblia tiene un tema. Ella dijo que no y entonces le dijo, ¿qué le parece si el próximo día vuelvo con mi esposa y hablamos de esto, de qué mensaje tiene la Biblia? Muy bien, ¿eh? Objeción, yo tengo mi religión. Bueno, magnífico. Pues personas creyentes. La Biblia
tiene este texto, nos puede ayudar con todo esto, magnífico. Y ahora la persona no dijo, yo ya lo sé porque tengo mi religión, cuando le dijo, ¿sabe que la Biblia tiene un tema o un mensaje central? Entonces ya la persona no sabía. Y quizás fue bueno porque una persona que creía que ya tenía su propia religión y que lo sabía todo sobre la Biblia, ahora se dio cuenta de que no lo sabía todo. Y de una manera muy suave y muy prudente, el hermano le ayudó a comprender que en la Biblia hay mucho más y que a lo mejor ella no lo sabía, y eso es lo que pasó. Y luego en la despedida, qué detalle interesante, porque era una mujer la que salió, hermana Fanny. Pues se ofrece a volver con la esposa, así seguro que la señora pues se sentirá más cómoda hablando con un matrimonio que con dos varones. Estupendo, magnífico. Bueno, pues lo habéis captado bien. Solamente una pregunta, ¿qué publicación ofreció? Os he desmarcado, ¿verdad? Sí, por favor, Rosa. No ofreció ninguna, dejó pendiente la revisita. Exacto, porque es primera conversación, y la idea de estos vídeos y de las presentaciones que seguirán durante estos días no quiere decir que nunca vamos a dejar una publicación, pero no es la principal idea dejar publicaciones, sino iniciar conversaciones, hacer revisitas y empezar estudios bíblicos. Esa es la meta, por eso es que aquí no se dejó ninguna publicación. Bueno, ahora sí, ahora ya tenemos la primera revisita, basado en la sección Ideas para conversar. La hermana Nuri Montemayor con la hermana Lidia Arreyo van a hacer esta primera revisita y podemos fijarnos en las ideas que desarrollan. Muchas gracias, Lidia, por dejarme pasar. El otro día lo que estuvimos tratando era, si recordarás como un tema pendiente, que la Biblia tiene un mensaje o tema central. Y a lo mejor cuando te diga lo que es, hasta me vas a decir que es un tema que ya conoces. Pero mira, tiene que ver con el Padre Nuestro. Ay, sí, he rezado esta oración muchísimas veces. ¿Verdad? Pues mira, la rezamos o se ha rezado, pero a veces no se meditan las palabras en el significado de lo que se dice. Pero tengo aquí copiado una parte del Padre Nuestro. ¿Quieres tú leerlo, por favor? Venga tu reino, efectúese tu voluntad, como en el cielo, también sobre la tierra. Muy bien, recuerdas esta parte, ¿no? Entonces, si te das cuenta, aquí está hablando de que el tema o el mensaje central de la Biblia es el reino de Dios. Sí, claro. Pues es que este es el reino que todos vamos a conocer cuando vayamos al cielo. Pues de nuevo, volviendo a lo que comentábamos antes de examinar las palabras del Padre Nuestro, observa un detalle, mira, dice, venga tu reino. No sé si habías pensado en eso. No dice, llévanos a tu reino, al cielo. Con lo cual, el que experimentemos las bendiciones del reino no está supeditado a estar en el cielo o en la tierra. Fíjate que después también lo indica, ¿no? Cuando dice, efectúese tu voluntad como en el cielo, también sobre la tierra. Es decir, que el reino de Dios en sí va a hacer cosas muy buenas y no tenemos que estar condicionando que nosotros tengamos que estar en el cielo para ello. Pero bueno, como este es un tema muy interesante y además veo que tú eres una persona con una inclinación espiritual muy bonita, me gustaría en otra ocasión regresar y considerar contigo una pregunta, que es ¿qué hará el reino de Dios? Porque mira, precisamente hay varias opciones que las personas se plantean. Me gustaría que lo vieras ahí. Ante esta pregunta, ¿qué es el reino de Dios? ¿Dirías que es algo que llevamos en el corazón? ¿Es algo simbólico? ¿Es un gobierno celestial? Pues yo diría que es un gobierno en el cielo, como te he comentado, pero a la vez yo creo que es algo que llevamos en el corazón. ¿Ves? Pues por eso el saber exactamente qué va a hacer el reino de Dios es algo que te va a ayudar mucho, como también me ha ayudado a mí, porque además todo es información basada en la Biblia, ¿eh? Así, si te parece, regreso el lunes próximo y tocamos este tema. Vale, te espero. Pues muchas gracias, Nuri, y también a Lidia por la buena presentación. Como habéis visto, es la primera revisita. Esa primera revisita en posteriores
Vida y Ministerio, reuniones, se desarrolla en forma de vídeo también. Pero hoy hemos tenido un anticipo de cómo se podría hacer esta primera revisita. Como se puede hacer de pie o sentado, pues la hermana escogió sentada, habiendo entrado ya en la casa. En cuanto a los puntos que tenías para trabajar, la lección 35, página 206, repetición para dar énfasis. Y en este caso trabajaste bien, porque es reiterar puntos que desea que los oyentes graben en su mente. La palabra reino ha salido muchas veces, pero no porque se haya repetido la palabra reino has trabajado bien, sino porque has aclarado o destacado el significado de el reino, lo que es, que nosotros no vamos allí, sino que el reino viene, que no es solamente una condición de corazón y una serie de cosas, o sea que estuviste ayudando a la persona a entender que el concepto de reino que posiblemente tenía no concuerda exactamente con el de la Biblia, y con bondad le ayudaste con la repetición para énfasis, poder recordar las ideas principales. Pues muchísimas gracias, ¿verdad? Luego tenemos ahora el curso bíblico, ¿verdad? Entonces es Sergio Reyo con Sergio Ramón, y va a ser del libro que nos enseña la Biblia, página 41, párrafos 6 y 7. Muy bien, Sergio, pues si quieres pasamos a leer el párrafo 6. ¿Lo lees, por favor? Sí. Dice, muchos años antes de que naciera Jesús, los profetas de Dios dieron muchos detalles que ayudarían a las personas a reconocer al Mesías. ¿Cómo las ayudaría eso? Veamos un ejemplo para entenderlo mejor. Imagine que alguien le pide que vaya a una estación de autobuses llena de gente para que recoja a una persona que usted no conoce. Si le explica bien cómo es esa persona y cómo va vestida, usted podrá reconocerla. De manera parecida, Jehová usó a los profetas para decirnos lo que haría el Mesías y lo que ocurriría. Al ver cómo se cumplieron todas estas profecías, quienes quieren agradar a Dios pueden reconocer que Jesús es el Mesías o Cristo. Muy bien, gracias. La pregunta dice, ¿cómo nos ayuda Jehová a reconocer al Mesías? Sí, pues el párrafo dice que mediante los profetas, ¿no?, que dieron detalles que ayudarían a las personas a reconocer al Mesías. Lo que pasa es que esto de las profecías, bueno, sabes que son a veces interpretables, ¿no? E incluso algunas pueden ser fruto de la casualidad. Sí, entiendo tu preocupación, ¿no? Pero fíjate en el ejemplo que nos pone el párrafo, ¿no? Imagina que tienes que recoger a una persona en una estación de autobuses y ahora te dicen que esa persona es un hombre con el pelo moreno. Es probable que haya muchos que encajen en esa descripción, ¿verdad? Seguro. Pero ahora imagina que te dicen que es un hombre con el pelo moreno, los ojos verdes, lleva una chaqueta gris, un jersey granate, etcétera, etcétera. Te dan muchos detalles. ¿Hay muchas personas que encajen en esa descripción? No, claro, cuanto más detalles se den, más difícil es que otra persona coincida con esa descripción. Eso es. Y Jehová nos ha dado muchas profecías que detallan mucho cómo sería el Mesías. Por eso podemos estar seguros de que Jesús sí que es el Mesías y no es casualidad. Pues entendido esto, si quieres, podemos pasar al párrafo 7. Léelo, por favor. Sí. Dice, veamos dos de estas profecías. La primera se escribió unos 700 años antes de que naciera Jesús. El profeta Miqueas predijo que el Mesías nacería en una pequeña ciudad llamada Belén. Y Jesús nació justo allí. La segunda la escribió el profeta Daniel. Él profetizó que el Mesías aparecería en el año 29. Y eso también se cumplió. Estas son solo dos de las muchas profecías que nos ayudan a identificar a Jesús como el Mesías prometido. Muchas gracias. Mencione dos profecías que nos ayudan a identificar a Jesús como el Mesías. Pues habla de dos. Una de que nacería en una pequeña ciudad, Belén, y la otra que aparecería en el año 29. Perfecto. Hablando aquí de la primera, vamos a leer la profecía misma, ¿no? En Miqueas 5:2. Vamos a leer la de la Biblia. ¿Lo leo yo? Sí, léelo, por favor. Pues dice, y tú, oh Belén, Efrata, el demasiado pequeño para llegar a estar entre los miles de Judá, de ti me saldrá aquel que ha de llegar a ser gobernante en Israel, cuyo origen es de tiempos tempranos, desde los días de tiempo indefinido. Fíjate, esta profecía se escribió 700 años antes de que naciera Jesús. ¿Crees que alguien podría determinar el lugar donde va a nacer? Difícilmente. Efectivamente. Entonces esto nos hace ver que Jesús no decidió cumplir esta profecía, sino que la cumplió porque era el Mesías. Sí. También se habla de otra profecía, la profecía de Daniel, y tiene una nota aclaratoria esta profecía.
Sí, la estuve echando un vistazo, como me dijiste. Es complicada, pero sí que he visto que en el desarrollo todo, al final todo encaja y todo tiene sentido. Sí. Esta profecía de las 70 semanas a veces cuesta entenderla, pero tenemos una fotografía que nos ayuda. Si quieres, para que quede completamente claro, pues damos un repasito a la fotografía. Vale. ¿Te parece? Si te acuerdas, la profecía hablaba de 70 semanas, pero no eran semanas normales. No, decía que eran semanas de años, ¿no? Que es la misma regla que sí hemos utilizado para otras profecías. Ahí la has dado. Ajá. 70 semanas de años, es decir, 490 años. Muy bien. Empezaba en el año 455 a.C. ¿Y qué pasaba en ese año? Se daba la palabra de empezar a restaurar Jerusalén. Efectivamente. Luego, como vemos en la imagen, pasaban 7 semanas, es decir, 49 años, y Jerusalén era reconstruida. ¿En qué año era reconstruida? En el 406. Efectivamente. Y después pasaban otras 62 semanas, que esto es 434 años. Si contamos con que el año 0 no existe, llegamos al año 29 después de Cristo. ¿Qué acontecimiento tuvo lugar? Que es cuando llega el Mesías. Y esto me ha resultado curioso porque es cuando se bautiza, no cuando nace. Es el año 29 de la era común. Eso es, la llegada del Mesías es cuando Jesús pues, fue bautizado, como tú has dicho. Y ya solo queda la última semana, los últimos 7 años. Aquí tuvo lugar 2 acontecimientos, ¿no? Podemos decir. Sí, la profecía decía que a mitad de semana, o sea, 3 años y medio, el Mesías sería cortado. Efectivamente. Y así fue cuando Jesús fue muerto en un madero. Y por último, la profecía acababa en las 70 semanas, cuando las buenas nuevas se empiezan a predicar a gente de todas las naciones. Sí. Muy bien, Sergio, pues aclarada esta profecía, si quieres, podemos seguir con el estudio. Muy bien. Muchas gracias, Sergio. Qué bien que los estudiantes entiendan también la profecía de las 70 semanas. Pero bueno, ha estado perfecto. En realidad, tenías la lección 48 en la página 251, argumentación que induce a razonar. Quiere decir usar citas, ilustraciones y preguntas de manera lógica, de tal modo que invite al auditorio a escuchar y pensar. Claro, tú has utilizado la ilustración de la estación de autobuses y difícil reconocer a un señor solo con el pelo moreno, pero cuando has empezado a dar todos los detalles, entonces ya se veía que la persona tenía muchas posibilidades de reconocer al viajero. En ese caso, las profecías de Jesús, dando tantísimos detalles, hacían casi imposible no reconocerlo. Pues eso ha estado muy bien, ¿verdad? Muchísimas gracias por tu buena preparación y también al hermano Sergio por hacer de tan buen amo de casa. Ahora, como sabéis, pues entramos en otra sección de la reunión, nuestra vida cristiana, y la iniciamos con una canción. No sé si los hermanos en la segunda sala han podido ya terminar, pero nos podemos ir preparando, poniéndonos de pie para la canción que da la transición a nuestra vida cristiana. Bien, podemos poner la canción 72.
Muy bien, pues ahora pasamos ya a esta parte tan interesante, informe del servicio anual con entrevistas, que correrá a cargo del hermano Fernando Fonseca. Pues vamos empezando entonces con el informe del año de servicio 2017. Y esta carta de la sucursal relativa a ello empieza así. Estimados hermanos, nos complace hacernos partícipes de los siguientes animadores datos tomados del informe del año de servicio 2017. El máximo de publicadores fue de 8.457.107. El pueblo de Jehová dedicó un total de 2.046.202 horas al ministerio, lo que marca un aumento del 1,4% con respecto al año anterior. Nos anima especialmente ver un incremento del 7,4% en el número de bautizados, con un total de 284.212. Y también podemos ver cómo podemos contar con 90 sucursales de los testigos de Jehová por todo el mundo. Y los países y territorios que informa son 240. Congregaciones 120.053. Esto es una prueba de que nos tomamos muy en serio nuestra comisión de hacer discípulos. Pues nos alegró muchísimo ver que la cifra promedio de profesores regulares ascendió a 1.249.946, representando un aumento del 8,6%. Y también el promedio mensual de profesores auxiliares ha sido de 439.571. Y el promedio mensual de cursos bíblicos ha sido de 10.071.524. La asistencia a la conmemoración en todo el mundo fue de 20.175.477 personas. Pues los rasgos destacados del informe se publicarán dentro de poco en JW.org, en JW Library, en biblioteca en línea, Watchtower o Watchtower Library. Pero un detalle, que en JW Library pues ya está disponible esta información, así que si queréis ya podéis meteros en la página inicial de JW Library, en la página inicial bajo lo nuevo, y ahí lo podéis ver ya esta información. Todos los detalles destacados de este informe del año de servicio de 1917. Pues podemos decir también, ahora en sentido económico, que durante el año de servicio de 2017 se gastaron más de 202 millones de dólares en el cuidado de los profesores especiales, misioneros y superintendentes de circuito en sus asignaciones. En las sucursales sirven 19.730 miembros de la Orden Mundial de los Siervos Especiales de tiempo completo de los testigos de Jehová. Parece muy grande la cifra, ¿verdad? Pero gracias a todas nuestras pequeñas contribuciones podemos sufragar los gastos. Y estos hermanos se pueden mantener, no con grandes lujos, pero por lo menos que tengan todo lo necesario. Y las anteriores cifras que hemos estado mencionando, también estas muestran o son una prueba contundente de que Jehová está bendiciendo nuestra labor. ¿Podéis acompañar, por favor, ahora a Isaías 60, 22? Isaías 60, 22, ahí dice, un texto muy conocido por todos, el pequeño mismo llegará a ser 1000, y el chico una nación poderosa, y yo mismo Jehová lo aceleraré a su propio tiempo. Y eso es lo que estamos viendo, cómo Jehová lo está acelerando en este tiempo. Pues este ha sido el informe que hemos tenido a nivel internacional. Ahora vamos a ver el informe nacional. Pues respecto a la actividad en España, os alegrará saber que se alcanzó un máximo histórico en la cantidad de publicadores, llegando a un total de 112.916, lo que supone un aumento del 1% con respecto al año anterior. Como promedio, cada publicador dedicó unas
11,8 horas mensuales a la predicación, lo que equivale a 1.332.408 horas cada mes. Sí, cabe destacar también como tenemos el promedio nacional de 11,8, ya rondando las 12 horas, como promedio en el país, en España. Y es muy animador también ver que 16.499 hermanos sirvieron como precursores regulares. Y como resultado de esta labor evangelizadora y de la bendición de Jehová, durante el pasado año de servicio se bautizaron 2.037 nuevos hermanos. Esto es lo equivalente a 29 congregaciones de 70 publicadores, que supone un promedio de unos 5 nuevos bautizados cada día del año. Además, se informaron más de 52.000 cursos bíblicos y tuvimos una asistencia de 188.092 a la conmemoración de la muerte de Cristo. Este verano disfrutamos también de la motivadora asamblea regional titulada No se rinda. Un total de 129.992 pudieron beneficiarse del programa. Qué animador, ¿verdad? Pues os alegra también saber que actualmente contamos en el país con 34 congregaciones y 24 grupos de lengua de signos española. Asimismo, es digno de destacar la labor que muchos hermanos están efectuando en otros idiomas y que es evidente que también cuenta con la bendición de Jehová. La sucursal de España supervisa también la obra en Andorra y Gibraltar. En Andorra hay actualmente 3 congregaciones de habla catalana, española y portuguesa, que tiene un total de 164 publicadores. En cuanto a Gibraltar, hay una congregación de habla española y otra inglesa, en las que hay 124 publicadores. En ambos lugares, los hermanos también han sido constantes en su actividad y merecen encomio por ello. Podemos estar seguros de que Jehová valora mucho nuestro fiel servicio y de que seguirá dándonos las fuerzas necesarias para que sigamos efectuando su ministerio plenamente en este nuevo año. Y si queréis, podéis de nuevo, por favor, acompañarme a la Biblia ahora y leer el texto de Isaías 40:31. Isaías 40:31, y ahí dice: pero los que estén esperando en Jehová recobrarán el poder, se remontarán con alas como águilas, correrán y no se fatigarán, andarán y no se cansarán. Este es el sentido que queremos tener también. Si nosotros nos esforzamos en nuestra actividad, en nuestro servicio a Jehová, podemos tener la certeza de que Jehová nos apoyará, estará siempre con nosotros y Él nos dará el valor y las fuerzas necesarias para seguir en su servicio. Entonces, hemos visto ya el informe internacional y el informe nacional. Ahora vamos a ver algunas experiencias locales aquí de nuestra congregación y para ello vamos a entrevistar a nuestra hermana Fanny de Martínez y a la hermana Sergio Rello. Empezamos por la hermana Fanny de Martínez. Hermana Fanny, ¿tú qué experiencias has podido tener durante este año de servicio? Pues una que me alegró mucho fue durante la campaña de la conmemoración. Predicando una tarde encontramos a una señora que enseguida, en cuanto le hablamos de este discurso, ¿no? De la conmemoración, pues nos dijo que sí, que le gustaría asistir, que estaba en una etapa de su vida en que necesitaba algo espiritual en su vida. Tiene 84 años, está cuidando a su esposo y pensó que sí, que sería una ocasión bonita para venir. Y aunque era la campaña y normalmente es muy rápido, pero es que la señora tuvo la confianza de abrirse y contarnos su vida y fue muy interesante porque ella es española, pero de recién casados se fueron a Venezuela. Y allí pues se crió a toda su familia. Ella toda su vida fue profesora en una escuela católica fundada por monjas y le llamaba la atención que varias conocidas suyas habían cambiado de religión. Algunas se había hecho testigo de Jehová y estaba pues muy entusiasmada, ¿no? y haciendo que otras personas pues también llegaran a ser testigos de Jehová, y le llamaba la atención que las había motivado a dejar de ser católicas, ¿no?
Entonces, bueno, quedamos así, que ella dijo que si podía, vendría, pero dependía de que su hija pues atendiera a su esposo. La siguiente semana seguimos en contacto para ver cómo estaba la posibilidad de que viniera, y hasta el mismo día, por la mañana, fuimos a visitarla para saber si ya había podido quedar con su hija, y efectivamente dice, sí, mi hija se va a quedar con mi esposo, así que ven a buscarme. Cuando fuimos a recogerla, pues me llamó la atención que es que justo ese día había llegado su hijo, la nuera y los hijos de visita, ¿no? Porque eran las fiestas de la Semana Santa y acababan de llegar. Pues los dejó con su esposo y se vino a la conmemoración. Tuvimos una grata conversación en el coche, nos preguntaba en cuanto a María, lo que creíamos de esto, de lo otro, y muy bien, disfrutó de la conmemoración, cantó con las canciones, aún sin haber ido nunca a una reunión de testigos. Y bueno, seguimos visitándola, comenzamos el estudio. En casi todas las semanas, ni una ha fallado en el estudio. Entiende perfectamente porque es una mujer que ha estado toda su vida en la enseñanza, ¿no? Y es muy bonito que la llaman mucho por teléfono. Le queda una hija en Venezuela, el resto se ha venido ya aquí. Y siempre que llaman, pues dice, mira, te voy a pasar con papá porque están aquí los testigos de Jehová y estoy estudiando la Biblia, no te puedo atender. Y el otro día la llama la sobrina de Alemania y lo mismo, mira, estoy estudiando la Biblia con mis amigas testigos de Jehová, te paso con el abuelo. El otro día llamó su nuera también de Murcia, incluso la animó, dice, mira, están aquí mis amigas testigos de Jehová. Dice, yo creo que Dios las ha puesto en mi camino. Dice, tú tendrías también, me encantaría que las conocieras, decía, ¿no? Y entonces ya hay algunos temas que, claro, ella dice, es que toda mi vida como católica hay cosas que claro, no son fáciles de aceptar todavía. Pero algo que es muy bonito de ella es que ella la Biblia la respeta sobre todo. Entonces, si la Biblia lo dice, pues ella lo acepta. Así que el tema de la cruz, estaba yo fuera y la hermanita que le estaba haciendo el estudio, pues lo trató con ella y lo aceptó. Ahora el tema del cielo, ya que todos los buenos no van al cielo, estos días con el reino, que un grupito sí va al cielo, pero los demás no. Entonces es un placer ir a hacerle el estudio porque lo entiende muy bien y habla de Jehová a todo el que puede. Entonces, bueno, Jehová sabrá si con el tiempo llega a ser parte de su pueblo, ¿no? Pero la verdad es que ha sido un placer conocerla y esperemos que pues pueda poquito a poco venir a las reuniones. Claro, su problema es que el esposo está muy enfermito y entonces no lo puede dejar solo. Pero vamos a ver si poco a poco la hija puede algún día hacerse cargo de él y quedarse y que pueda venir a las reuniones porque seguro que ella va a disfrutar mucho de asistir. Muy bien, muchas gracias, hermana Fanny. Sin lugar a duda, una experiencia muy bonita que todos esperamos tener también en el futuro alguna vez parecida. Ahora vamos a entrevistar a nuestro hermano Sergio Rello con una experiencia parecida también. Pues mi experiencia tiene lugar pues, en la campaña de invitación a la asamblea y estábamos haciendo esa campaña y en un pueblo, bueno, a unos 25 minutos de aquí, invité a una joven, ¿no?, a asistir a la asamblea. Fue muy amable, muy agradable, pero llegó el día de la asamblea y ella no asistió. Aún así, como vi bastante interés, pues decidí revisitarla. Entonces, durante varias visitas, probé diferentes días, diferentes horarios, hasta que después de algún mes encontré a la chica y directamente le ofrecí el curso bíblico. Le puse el vídeo de por qué estudiar la Biblia y le ofrecí que estudiara. Para mi sorpresa aceptó y a la semana siguiente empezamos a estudiar. Aunque me puso una condición, que fuera un estudio de 15 minutos nada más, porque no tenía más tiempo que perder, y también que fuera el día que ella podía, que eran los viernes. Así que al principio los primeros estudios lo llevaba muy a rajatabla. Le enseñaba la hora cuando empezábamos y decía, pues a los 15 minutos acabamos. Pero poco a poco ella misma fue interesándose más, le iban surgiendo dudas y fue ella misma la que quería hablar más. Y poco a poco los estudios se fueron alargando.
Claro, como es una chica, pues al cabo de 1 mes y medio, casi 2 meses, ya pasé el estudio a otra precursora auxiliar de la congregación. Y actualmente me comenta la precursora que han hecho muchos progresos, ¿no? Dice que ya hacen una oración al principio del estudio, los estudios duran ya media hora y tanto ella como yo vemos a esta chica como una futura hermana por su interés en la verdad. Así que ha sido una experiencia muy animadora y me ha enseñado que siempre voy a revisitar a las personas interesadas en las campañas. Pues muchas gracias a los dos por estas experiencias tan animadoras. Y esto nos ayuda y nos anima a seguir esforzándonos en el ministerio del campo siempre, con todo tipo de personas. Hemos visto las dos experiencias. Una de ellas con una persona ya mayor, con una cierta edad, y aún así la persona está dando sus pasos. La hermana tuvo ahí el mérito de esforzarse a intentar llegar al corazón y lo ha conseguido. Y por otro lado, una jovencita, que es menor todavía. Así que tanto en el campo mayor como joven no importa. El caso es que nos esforcemos por hacer lo mejor en nuestro ministerio siempre. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, hermano Fonseca, por esta animadora presentación y también las experiencias. Ahora tenemos el estudio bíblico de la congregación con este nuevo libro tan interesante. Es el capítulo 2 y el hermano Óscar Martínez va a considerarlo con la lectura que va a hacer el hermano Rafael Martínez. Bienvenidos al estudio bíblico de la congregación. Solo algunos comentarios muy breves para comenzar. Acabamos de empezar este libro, Jesús, el camino, la verdad y la vida. Vamos a estar con él casi 3 años. Solo una idea que nos puede ser útil tal vez durante estos 3 años que un instructor de Galaad comentó. Este libro lo podríamos ver de 2 maneras. 1, el hombre más grande de todos los tiempos, número 2. Ya lo hemos estudiado tantas veces, ya conocemos la vida de Jesús y sus detalles. Historia a repetir. Pues obviamente no queremos verlo así. Enfoque número 2. La vida de Jesús es conocer a Jehová. Así que queremos estudiar este libro con la idea de cómo era Jesús, eso es cómo es Jehová, cómo puedo aplicar yo eso en mi vida para mejorar en sentido espiritual. Olvidamos el primer enfoque y nos quedamos con el segundo. Hoy analizamos el capítulo 2, en la sección 1, sucesos anteriores al ministerio de Jesús. El tema del mismo, Jesús recibe honra antes de nacer. Tenemos 3 preguntas o 3 subtítulos que pudiéramos decir, que tienen que ver con lo que le dijo Gabriel a María para ayudarla a entender su comisión, la honra que recibe Jesús antes de nacer y cuánto tiempo se queda María con Elizabeth. Pues para tener una idea general, el procedimiento que seguimos al analizar este libro es leer toda la historia y eso nos permite ubicarnos perfectamente. El hermano José Ramón López va a hacer eso, así que le seguimos en la lectura. El ángel Gabriel le acaba de decir a la joven María que tendrá un hijo, que éste será llamado Jesús y reinará para siempre. Pero María le pregunta, ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones sexuales con ningún hombre? Gabriel le contesta, sobre ti vendrá Espíritu Santo y el poder del Altísimo te envolverá con su sombra. Por eso, el que va a nacer será llamado Santo, Hijo de Dios. Quizás para ayudarla a creer lo que le acaba de decir, Gabriel añade, mira, tu pariente Elizabeth, que ya es muy mayor, también ha concebido un hijo. La que llamaban estéril ya está en su 6º mes. Porque para Dios no hay nada imposible. María demuestra con su respuesta que cree lo que le dice el ángel. Aquí está la esclava de Jehová, que me suceda tal como has dicho. Cuando Gabriel se va, María se prepara para visitar a Elizabeth, quien vive con su esposo Zacarías.
Su casa está en la montaña de Judea, cerca de Jerusalén. María vive en Nazaret, así que este viaje le toma 3 o 4 días. Cuando por fin llega a la casa de Zacarías, saluda a Elizabeth. En ese momento, Elizabeth se llena de Espíritu Santo y le dice a María: «Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿A qué se debe que tenga yo este honor, que la madre de mi Señor venga a verme? Porque fijaste en cuanto a tu saludo, fijaste en cuanto a tu saludo, llegó a mis oídos, la criatura que llevo en el vientre saltó de alegría». María se siente tan agradecida que dice: «Mi alma alaba la grandeza de Jehová, y mi espíritu no puede menos que llenarse de alegría a causa de Dios, mi Salvador, porque Él se ha fijado en la humilde condición de su esclava. Y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Poderoso ha hecho cosas grandes por mí». Es evidente que, aunque Dios le ha concedido un gran honor, ella no se cree especial. Al contrario, solo tiene palabras de alabanza para Dios. María sigue diciendo: «Su nombre es santo, de generación en generación les tiene misericordia a quienes le temen». A continuación, María alaba a Dios con estas palabras proféticas: «Ha hecho cosas poderosas con su brazo, ha dispersado a los que tienen intenciones arrogantes en el corazón, a los poderosos los ha derribado de su trono y a los humildes los ha levantado, a los hambrientos los ha llenado por completo de cosas buenas y a los ricos los ha despedido con las manos vacías. Ha venido a ayudar a su siervo, a Israel, acordándose de su misericordia a favor de Abraham y su descendencia para siempre». María se queda unos 3 meses con Elizabeth y seguro que la ayudó mucho durante las últimas semanas de su embarazo. Estas 2 mujeres fieles han quedado embarazadas con la ayuda de Dios. Qué animador debe ser para ellas estar juntas en estos momentos. Fíjese en la enhorabuena que recibe Jesús incluso antes de nacer. Elizabeth lo llama mi Señor, y el hijo que lleva en su vientre saltó de alegría cuando llegó María. Este trato es muy diferente al que recibirán más tarde María y su hijo, como veremos después. Muchas gracias por tu lectura. Tenemos ahora un vistazo general de lo que vamos a analizar esta noche. Primera pregunta, apreciamos los comentarios al grano, que es: ¿qué le dice Gabriel a María para ayudarla a entender cómo quedará embarazada? Hermana Fonseca, Maribí. Pues claro, como es lógico, ella ante la noticia le pregunta que cómo puede ser si yo no tengo relaciones con ningún varón, ¿no? Entonces Gabriel, para ayudarla, le dice que sobre ella vendría Espíritu Santo, el poder del Altísimo te envolverá con su sombra, por eso el que van a hacer será llamado Santo, Hijo de Dios. Y aún así también la añade, la explica lo de Elizabeth. Tu parienta Elizabeth, aunque ya es muy mayor incluso, pues ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes, porque para Dios no hay nada imposible, lógicamente. Muy bien, excelente. Hermana Rodríguez, Juli. Y esto significa que Jehová tiene que hacer un milagro, porque lo que pasan los seres humanos a sus hijos es imperfección, y María no era perfecta. Pero, sin embargo, el hecho de que le diga esto, que el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, quiere decir que efectivamente Jehová cubriría o sería el responsable de que la vida que transfirió al vientre de María pues no adquiriese, por decirlo de alguna manera, la imperfección de María. Muy bien. Hermana Alonso, Esperanza. Podemos decir que en este momento el ángel Gabriel está utilizando un razonamiento convincente con María, porque le dice mira, Elizabeth,
también es estéril y ella ha quedado embarazada. Así que este es un buen razonamiento en el que le hace pensar a María y luego cómo reacciona mencionando que aquí está la esclava del Señor. Muy bien, excelente. ¿Alguna lección de esa reacción de María cuando dice, aquí está la esclava de Jehová? Hermana Rodríguez, Raquel. Pues con esa respuesta ella ya evidenció lo que Jehová ya sabía de antemano, que era una mujer muy humilde, porque ni siquiera se puso a hacer preguntas, ¿qué van a pensar de mí los vecinos? ¿O qué va a pasar con la relación con mi prometido? Algo que hubiera sido normal. Sin embargo, ella se considera como la esclava más humilde y de forma obediente acepta la dirección del ángel de Jehová. Excelente. Hermana Rayo, Sandra. Y la plena confianza que tiene y que demuestra, mejor dicho, ni siquiera se pone a pensar en lo difícil que va a ser, sino sencillamente piensa que es un privilegio y lo afronta con buena reacción. Eso a veces nos hace pensar que muchas veces la faceta de nuestro misterio pues también puede requerir muchísimo esfuerzo, pues nosotros podemos pensar en este ejemplo de María. Desde luego. Hermana Morón, Sheila. Y también ella demostró agradecimiento por considerarse privilegiada el hecho de que Jehová la hubiera utilizado siendo una mujer imperfecta. Es verdad. Segunda pregunta. ¿Qué honra recibe Jesús antes de nacer? Hermana Pérez, Susana. Pues Elizabeth lo llamó mi Señor porque dice, ¿a qué se debe que yo tenga este honor, que la madre de mi Señor venga a verme? Y luego, por otro lado, también el hijo que llevaba en su vientre saltó de alegría cuando llegó María, porque dice aquí, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura que llevo en el vientre saltó de alegría. Así de esta forma Jesús, antes de nacer, ya fue honrado. Excelente. Hermano Martínez, Fanny. Y en ese momento ya no era público que María estuviera embarazada, sin embargo, Elizabeth sí lo supo de alguna manera. Así posiblemente Jehová de alguna manera le hizo saber que María, que ahora la visitaba, iba a ser la madre del Hijo de Dios, del Mesías. Muy bien, excelente. Hermano Fonseca, Fernando. Así vemos también que las palabras de Elizabeth, llena de Espíritu Santo, que le dijo a María, pues han corroborado pues lo que le había dicho antes el ángel a María. De otra manera, para que ella pudiera ver también cómo era realmente cierto. Muy bien. ¿Qué muestra el dibujo que hace María rápidamente una vez recibe esta compleja asignación de ser madre? Ana Rodríguez, Patricia. Pues parece que va a ver a Elizabeth y se queda con ella unos 3 meses y la ayuda hasta el final del embarazo. Es verdad. Y es interesante que Mateo dice que ella decide. En otros viajes ya no, lo que indica que todavía era soltera y por tanto toma la decisión de ir a ver a Elizabeth. ¿Qué comprensión podía haber entre ella y Elizabeth? Todos buscamos cuando experimentamos un problema a alguien que nos entienda, que nos pueda comprender, pero en este caso María lo tenía complicado, ¿no? Hermano Alonso, Pablo. Pues que ella concibió a su hijo con un milagro, y Elizabeth es una mujer ya estéril y también recibió, o sea, quedó embarazada también milagrosamente. O sea, quiere decirse que ambas se entendían la situación a plenitud. Ya lo creo. Muy bien. Hermano Conde, Pablo. Y parece que cuando va a visitar a Elizabeth, María ya está concebida, o sea, ya está embarazada. Lo que pasa que muy poquito, ¿no? Muy poquito, vaya, muy al principio, ¿no? Por eso se dice que salta de alegría. Jehová le hace saltar a Juan en el vientre de María, perdón, de Elizabeth, y de esa manera da honra también tanto a Juan, pero especialmente a Cristo. Muy bien. ¿Alguna lección para nosotros del ánimo mutuo que derivan estas dos mujeres? Hermana Reyo, Lidia.
pues aprendemos muchas lecciones, como tú has comentado. Es bueno buscar o tratar de encontrar a alguien que haya pasado por una situación parecida a la que estemos pasando y también saber reconocer cómo Jehová también nos da ese ánimo, porque en este caso fue de manera milagrosa, ¿no? Que María se alegró al ver que el niño que Elizabeth llevaba pues saltó de alegría, ¿no? Pero a veces Jehová no de una manera milagrosa, pero por medio de los hermanos también nos da alegrías cuando estamos pasando por una situación triste y además podemos aprender mucho de nuestros hermanos que se están enfrentando a pruebas. Desde luego. Muy bien, pues hacemos la tercera pregunta, que es ¿cuánto tiempo se queda María con Elizabeth y por qué? Esa es la tercera pregunta. Hermano de Lucas. Ismael. María se queda 3 meses con Elizabeth y para ayudarle con el parto. Muy bien. Hermano González, Carolina. Sí, parece que Elizabeth ya estaba de 6 meses cuando llegó María, y si María ya estaba embarazada en ese momento y se queda 3 meses, quiere decir que estaría a finales del 3er mes y a principios del 4.º mes, con lo cual se notaría un poquito su embarazo. Por eso se cree que esa es la razón por la que María se marchó antes de que Elizabeth diera a luz, porque cuando ya diera a luz vendrían muchos visitantes a verla y probablemente sería incómodo para María explicar por qué estaba embarazada estando soltera. Muy bien. Excelente la investigación. Vamos a la Biblia, vamos a leer el relato, que es una de las sugerencias que daba la carta de instrucciones, y eso nos permite tener un cuadro completísimo y tal vez, si tenemos tiempo, poder hacer alguna aplicación más todavía. Hemos asignado de antemano a 3 hermanas que van a leer el relato, ya que de mujeres estamos hablando. Así vamos a abrir nuestras Biblias por Lucas capítulo 1, versículos 34 al 56, y seguir a las hermanas Morón, Reyo y Oñate en este orden, que van a leer la porción asignada. Comenzamos con Sheila, por favor, Lucas 1:34. Pero María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que no estoy teniendo coito con varón alguno? En respuesta el ángel le dijo: Espíritu Santo vendrá sobre ti y poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso también lo que nace será llamado Santo, Hijo de Dios. Y mira, tu parienta Elizabeth también ha concebido ella misma un hijo en su vejez, y este es el 6.º mes para ella, la llamada estéril. Porque con Dios ninguna declaración será una imposibilidad. Entonces dijo María: mira, la esclava de Jehová, efectúese conmigo según tu declaración. Con eso el ángel se fue de ella. De modo que María se levantó en aquellos días y se fue apresuradamente a la serranía, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Pues bien, al oír Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su matriz, y Elizabeth se llenó de Espíritu Santo, y clamó con fuerte voz y dijo: Bendita eres tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu matriz. Pues ¿a qué se debe que tenga yo este privilegio, y que venga a mí la madre de mi Señor? Porque mira, al entrar en mis oídos el sonido de tu saludo, la criatura que llevo en la matriz saltó con gran alegría. Feliz también es la que creyó, porque tendrán ejecución completa las cosas que se le hablaron de parte de Jehová. Y María dijo: Mi alma engrandece a Jehová, y mi espíritu no puede menos que llenarse de gran gozo a causa de Dios mi Salvador. Porque él ha mirado la posición baja de su esclava, pues, mira, desde ahora todas las generaciones me declararán feliz. Porque grandes obras me ha hecho el Todopoderoso, y santo es su nombre. Y por generaciones tras generaciones su misericordia está sobre los que le temen. Poderosamente ha ejecutado con su brazo, ha esparcido a los que son altivos en la intención de su corazón. Ha rebajado de tronos a hombres de poder, y ha ensalzado a los de condición humilde. Y a los que tenían hambre los ha satisfecho plenamente con cosas buenas, y ha despedido sin nada a los que tenían riqueza. Y ha venido en socorro de Israel su siervo, para recordar la misericordia, así como dijo a nuestros antepasados, a Abraham y a su descendencia para siempre. Entonces María permaneció con ella como 3 meses y se volvió a su propia casa. Excelente, muchas gracias a las 3 por la buena lectura, muy bien preparada. ¿Qué lecciones de esta unidad número 2 que hemos analizado hoy podemos quedarnos para nosotros, en línea con lo que comentábamos al principio, campos en los que mejorar?
Hermana Liliana. Pues vemos cómo María sintió mucho gozo, alabó a Jehová, se sintió privilegiada porque Jehová la había elegido entre tantas mujeres para cumplir su propósito y también para que formara parte de su pueblo. Asimismo nosotros nos debemos de sentir muy agradecidos a Jehová, alabarlo, muy felices y verlo como un gran privilegio, ¿no? El que Jehová nos haya llamado a su pueblo, y esto es para nosotros mucho gozo y mucha alegría. Desde luego. Hermano Rodríguez, Antonio. Una cosa que siempre se ha destacado y se destaca aquí muy bien es el conocimiento que tenía María de las Escrituras, porque en la última parte de lo que hemos leído, todos son citas bíblicas de las Escrituras hebreas hoy día conocemos. Están ahí las referencias que se pueden estudiar y ver. Muy bien. Unas 20 referencias hizo en tan poquito trozo, ¿verdad? Hermano de Lucas, Enrique. Versículo 37, el ángel le dice que para Dios ninguna declaración es una imposibilidad, no hay nada imposible. La fuerza o el Espíritu Santo de Jehová es lo que propició que María quedara embarazada. Así esta fuerza ahora puede desplegarse en favor de nosotros para atender cualquier dificultad, problema, situación que tengamos que atender. Y para Jehová no hay nada imposible, tenemos que confiar en Él. Desde luego. Hermano Salvanés. Al final se ve cómo María se queda con Elizabeth para ayudarla con el parto, y esto nos enseña que nosotros debemos ayudar a nuestros hermanos cuando estén pasando dificultades. Muy bien, excelente. Hermano de Diego, de Lucas. Tengo el chip yo, María también desplegó mucha humildad porque podía haberse sentido especial o mejor que otras mujeres por haber recibido el gran honor que le fue concedido, pero toda la alabanza le fue a Jehová, como vemos en el versículo 50, que dice que por generaciones tras generaciones su misericordia está sobre los que le temen. Muy bien. Hermano Montemayor, Nuri. Pensando en lo que se ha comentado de Jehová, ¿no? De aprender cómo es Jehová, pues tenemos aquí un relato que es muy casero, digamos, muy pequeño, entre dos mujeres, y sin embargo está ocurriendo el acontecimiento más fundamental de toda la historia, no sé si decir universal, pero bueno, lo mayor que puede haber para la salvación, la santificación del nombre de Jehová, y todo en un ámbito tan pequeño que impresiona ver cómo es Jehová. Es un Dios que Él sabe lo que va a hacer, pero no busca grandes espectáculos, ¿no? Sino mover cosas pequeñas que nosotros ahora hemos conocido a través de su palabra. Muy bien, buen punto. Hermano de Lorca. Algo que destaca también en María es su buena disposición a servir a Jehová. No hizo preguntas y inmediatamente que vio la necesidad de Elizabeth, que necesitaba ayuda porque era mayor, estaba en su 6º mes, fue a ayudarle y estuvo 3 meses. En la congregación también hay veces que vemos necesidad, vemos trabajo que hacer. Nos ofrecemos de buena gana, hacemos todo lo posible por calificar y estar disponibles. Si lo hacemos así, estaremos imitándola. Es verdad, yo lo creo. Hermana Miriam Herrera. Sí, también quizá algo que no se ha comentado, creo, es la distancia que había de una casa a la otra. Se menciona inclusive en la fotografía cómo se la ve en un burrito a María, y se está mencionando cómo Elizabeth vivía con su esposo Zacarías en las montañas de Judea, cerca de Jerusalén, pero se menciona cómo esto le lleva unos 3 o 4 días. Quizás con el burrito no es lo mismo que ahora ir en coche en cierta distancia, ¿no? Y se la ve que iba sola también, entonces quizás habría tenido, a lo mejor al día o día y medio, o podrían haber surgido dificultades para llegar a este viaje a su casa, pero sin embargo se la ve fiel y firme en su decisión y en ningún momento se da la vuelta. Es verdad. El detalle es la conversación, la intervención más larga de María que hay en la Biblia, lo que le dice al ángel. Hemos dicho que citó 20 veces de las Escrituras hebreas. ¿Es que era lista? ¿El Espíritu Santo la iluminó en ese momento? ¿Qué lección hay ahí para nosotros? Mano León. Que ella era una estudiante asidua de las Escrituras. Así nos pone el ejemplo también de hacer un esfuerzo por ser buenos estudiantes de la Biblia. Excelente.
Hermana Martínez, Fanny. Y también recuerda que la oración que ella pronuncia, de las pocas frases, ¿no?, que aparecen en la Biblia de María, pues son muy parecidas a las que expresó Ana también, cuando Jehová pues la compensa, ¿no?, por esa fe que tiene en él y le da un hijo, ¿no? Así que parece que María pues pudo estar también familiarizada con esa otra bonita oración que Ana le hizo a Jehová de agradecimiento. Muy bien. Ana Rodríguez, Patricia. Y en la línea con lo que comentaba antes Nuri, cuando María dice que Jehová había mirado la posición baja de su esclava, nos ayuda a ver qué tipo de personas elige Jehová para llevar a cabo su propósito. Él no necesita a nadie muy inteligente o muy importante en este mundo, y a las personas que elige normalmente son a las personas humildes para realizar importantes tareas. Así que eso nos hace ver que nosotros no somos tan importantes, lo importante es el propósito de Jehová y estará bien en aquello para lo que quiera usarnos. Muy, muy cierto. Hermana Rayo. Lidia, sí. Sí, y me gusta mucho cuando María dice que de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque un poquito antes había dicho que mi espíritu no puede menos que llenarse de alegría a causa de mi Dios. Lo que le hacía feliz y lo que hacía que otros la consideremos feliz es lo dispuesta que estaba a servir a Jehová y a hacer la voluntad de Jehová. Y entonces, en vida de Jesús, ya alguien dijo, feliz es la matriz que te llevó y los pechos que mamaste, como leemos en Lucas 11:27, pero hasta el día de hoy, cuando hablamos de María, también decimos que fue feliz porque hizo lo que Jehová esperaba de ella. Ya lo creo. Manu Fonseca. Fernando. Y en el último pasaje, ya cuando ella se ha quedado los 3 meses con Elizabeth, ella, aparte de ayudarla en los últimos meses de embarazo, demuestra también cómo ella apreciaba las provisiones espirituales, porque las dos estaban embarazadas en las mismas circunstancias, entonces ella sabía que se podían apoyar mutuamente una a la otra y a la vez fortalecer su fe para lo que estaba por venir. Estupendo. Pues resumamos el capítulo. Último párrafo. Dice que Jesús recibe honra antes de nacer. Así, ¿de qué manera Jesús recibe honra antes de nacer? Indica el último párrafo de la lección. Manaconde, Paloma. Pues Elizabeth lo llamó mi Señor, y cuando llegó María dice que el niño que estaba en el vientre de Elizabeth saltó de alegría. Excelente. Pues muchas gracias por vuestros comentarios, los que estaban basados en el libro y también la investigación adicional que habéis hecho, que ha enriquecido la reunión. Pues muchas gracias a ti, hermano Óscar. Ha sido un desarrollo muy bonito de esta porción de Jesús, el camino, la verdad, la vida. También incluyendo el lector sorpresa, ¿verdad? Ha sido un detalle. Pues ahora lo que queremos hacer es repasar un poco las cosas buenas que hemos aprendido hoy de esta reunión. Como habéis visto, es un nuevo formato, una nueva presentación, incluye las notas, incluye los vídeos multimedia, ya que no tenemos la Biblia con la Biblia de estudio en español todavía, pues el esclavo ha incluido todo esto. Muy interesante lo que se destacó de Juan el Bautista, en realidad preparando el camino para Jesús. Entonces, el tema del reino, el tema central, que el reino, la predicación, el reino de los cielos se ha acercado, todo estaba girando alrededor precisamente del reino como la esperanza completa para la humanidad. Y luego también la vida de Juan el Bautista, su apariencia, su vestimenta y otros aspectos indicaban que estaba plenamente dedicado a Jehová, sin nada que le distrajese. En las perlas escondidas se ha contestado la pregunta de por qué razón habría incluido Mateo a 5 mujeres en una genealogía de Jesús compuesta en su mayoría por hombres. Y entonces ya se mencionó a Tamar como una de ellas y luego ya la sucesión de las otras también. Dice, es posible que se haya incluido a estas mujeres porque todas ellas llegaron a ser antepasadas de Jesús debido a alguna circunstancia poco común. Hemos tenido también la inauguración del vídeo de la primera conversación. Habrá más vídeos,
el próximo será de la primera revisita, pero también tuvimos la primera revisita y el curso bíblico. Como veis, todo esto son ideas para conversar, es la idea que se ha recalcado. No estamos pensando tanto en la distribución de publicaciones o literatura, aunque se incluirá naturalmente como parte de la predicación también, pero más bien es iniciar conversaciones, revisitas, estudios, etcétera, para que las personas que estén correctamente dispuestas conozcan la verdad. Luego también ha habido el informe tan interesante, el informe de servicio anual, lo que se ha logrado, tanto a nivel internacional como nacional, y las dos experiencias tan bonitas que hemos podido escuchar, mostrando, ambas han sido en campañas, ¿verdad? A veces podríamos pensar que la campaña es simplemente pues distribuir las invitaciones, pero dos de las invitaciones, una para la conmemoración y otra para la asamblea, dieron verdadero fruto, están dando verdadero fruto. Y en el estudio bíblico, pues bueno, ¿qué podemos decir? Todo lo mucho que se ha destacado de las dos mujeres, María y Elizabeth, y la bondad de Jehová manifestada a través de estas dos mujeres también, preparando el camino para el Mesías, y la otra siendo ya la madre del propio Mesías. Muy bien, pues tenemos a continuación lo que vamos a ver la semana próxima. ¿Qué vamos a ver? Bueno, en Tesoros de la Biblia, lecciones que aprendemos del Sermón del Monte. Y entonces se nos hablará de la necesidad que tenemos de o ser conscientes de nuestra necesidad espiritual, destacando felices los que tienen conciencia de su necesidad espiritual. También se hablará de la misericordia y se contestará una pregunta o se destacará un detalle. ¿Se limita la misericordia al perdón y la clemencia al juzgar? Pues esto también será una cosa interesante que se va a considerar. Luego también en Perlas Escondidas, en qué consistía la tentación que Satanás le puso a Jesús. Y un pequeño truquito es buscar las notas de estudio cuando habla de me rindes un acto de adoración. A lo mejor va por ahí la cosa, ¿no? Así que es interesante ver cómo el esclavo nos está dando ahora un alimento de estudio sólido, importante y además profundo, que nos va a ayudar mucho, ¿verdad? Luego en Seamos Mejores Maestros habrá el vídeo de la primera conversación, ¿verdad? O mejor dicho, perdón, me he equivocado, quería decir, la primera conversación va a ser ideas para conversar, eso es una presentación, una asignación, quería decir. Luego el vídeo de la primera revisita vendrá a continuación, que se analiza el vídeo, y luego un discurso de 6 minutos. ¿Llevó el diablo a Jesús literalmente al templo cuando lo tentó? Y luego un vídeo muy emotivo, felices los que han sido perseguidos por causa de la justicia. Será los hijos de la familia Nam Gung presos por sus creencias y las lecciones que podremos aprender. Luego también, primero haz las paces con tu hermano, habrá que ver análisis con el auditorio y habrá varias opciones. Dice, ¿por qué solo la última opción de cada lista es la correcta? Pues podéis estudiarlo de antemano. Habrá el estudio del libro con el capítulo 3 del libro y ya pues sencilla. Canción. Primero la canción es la número 137, os invitamos a poneros de pie y el hermano Fernando Fonseca concluirá con la oración.